Antes de empezar con este video, queremos mandar nuestros saludos de cumpleaños a Zoe, Kathleen, Catalina Vela, Fernanda Flores, Keren Izquierdo, Ayato Mamani, Antonella Ramírez, Abigail y Fátima Novoa. Muchas felicidades. Detrás de la sonrisa de la princesa. Capítulo 6. Aliado y hogar. A juzgar por su rostro rubicundo y sus dedos temblorosos, Aeric supo que estaba frente al gran duque Hagael, quien pronto dio la vuelta a un reloj de arena sobre la mesa. 10 minutos. Eso era todo el tiempo que le concedería. Minutos que Aeric no desaprovechó. ¿Por qué rechazó nuestra propuesta? Disparó a Aeric sin rodeos y los labios del gran duque se curvaron en una sonrisa divertida ante la falta de formalidad. ¿Cuánto coraje o sacrificio crees que una diosa puede exigirle a un hombre? Nadie tiene ya el derecho de pedirme más. Sus ojos opacos y cansados se fijaron en Aeric. Con un leve gesto el mayordomo le ofreció una botella de vino, la cual el hombre tomó con ambos temblorosas. Apenas puedo abrir una maldita botella de vino y crees que tendré energía para rebelarme, agregó con ironía, y Aeric esbozó una sonrisa. Estoy ansioso por la hora. Ante la sinceridad del comentario, el gran duque soltó una risa ronca. La arena en el reloj ya había pasado la mitad. Eres como una luz brillante que atrae polillas, y no es un cumplido. Se sienten atraídas por tu brillo, pero pronto se repugnan al verse reflejadas en su propia fealdad, y entonces comienzan a resentirte. Aeric escuchó en silencio mientras el gran duque guardaba silencio unos segundos, antes de soltar una sonrisa amarga. Bien, imagina que yo me convirtiera en rey. ¿Qué haría? ¿Gobernar? Yo, un hombre que no puede mantener una conversación decente por más de 10 minutos. El descompuesto anciano soltó una carcajada, pero Aeric esperó. Sabía que debía escucharlo hasta el final. Cuando la risa se apagó, habló con cautela. ¿Puedo preguntarle qué le ocurrió? Y tras un largo silencio, Hagael respondió. ¿Conoces el complot de Kielar? Sucedió hace 5 años. Nadie sabe que estuve involucrado. Regresé 2 años después de que todo terminara, dijo Hagael con la voz cada vez más grave, y en efecto, nadie sabía con certeza lo que había vivido el gran duque. Solo existían rumores. En ese tiempo, Clatnien estaba ocupado con escaramuzas contra Cidate y Crispin. Bueno, esos idiotas cobardes diplomáticos. Creí que podía manipular al capitán de la guardia para ejecutar el plan, explicó Hagael, y al escuchar el nombre de Tilberg, Aeric enderezó la espalda. Planeamos 5 intentos. El cuarto asesino logró infiltrarse en las cámaras del rey, pero Tilberg nos traicionó, ese maldito traidor, bufó Hagael. Aunque no sé qué estaba pensando, nunca se lo pregunté. Aeric contuvo la respiración. Las palabras del duque, su cadencia, coincidían exactamente con algo que ya había escuchado antes de Miesa. Dicen que fingió cooperar para descubrir nuestra red, pero no lo creo. Al principio parecía realmente comprometido, continuó el gran duque. Supongo que al ver que las cosas iban mal se retiró. De cualquier modo recibió su recompensa. ¿Cómo es que se llamaba esa chica? Aeric lo miró fijo. Ah, claro. Ahora es tu esposa, según me han dicho. Aeric endureció la expresión, lo que provocó una carcajada en el duque. Viendo ese rostro tuyo, supongo que significa algo para ti. Los Clatnier nunca fueron de encerrar a la gente en jaulas, ¿verdad? Es bueno saberlo, dijo el gran duque con ironía, para luego retomar su relato. Por supuesto, el rey rechazó de inmediato la solicitud de Tilberg, dijo para luego preguntar repentinamente. ¿Sabes cuántas formas hay de morir? No es una metáfora, ¿lo sabes? Aeric lo observó en silencio. 187, dijo el duque tras una larga pausa. Y si hubiese tenido más hombres a mi alrededor, Vermel habría probado más métodos. Los que me siguieron, los que confiaron en mí, todos murieron. Vi cómo explotaban, cómo los mutilaban, cómo ardían, fuego, agua, empalamiento. Hagael sacudió la cabeza intentando ahuyentar los recuerdos. Vermel no es humano. El palacio siempre apestaba a sangre, los gritos nunca cesaban y alrededor siempre estaba esa chica. Aeric sintió que la sangre se drenaba de su cara. Tu esposa tenía 15 años en ese entonces, continuó el duque. Ella se reía de todo, tenía una risa cruel mientras veía morir a una mujer que llevaba en su vientre a mi hijo. Exteriormente era solo un amante, tenía que mantenerla oculta del rey, pero si mi rebelión hubiera triunfado, ella hubiera sido mi reina. Fue la mujer que amé desde la infancia, dijo Hagael
Hagael con la voz quebrada, y a Eric ya no podía pensar con claridad. El archiduque lo notó y sonrió. Pero cuando supe del método favorito del rey para matar, dejé de culparla. No es que la perdonara, es solo que esa chica sufrió más que yo. ¿Qué quiere decir? Preguntó a Eric. El pasatiempo del rey era soltar aves rapaces para despedazar a sus víctimas, dijo Hagael rápidamente, como si necesitara vaciarse antes de perder el control. A Eric sintió un escalofrío recorrerle la espalda, adivinando lo que vendría después. Ese método se probó por primera vez en el palacio de Celia. Ella estaba allí. Vio morir a su madre siendo devorada por esas aves. Tuvo que verlo todo. E incluso ahora, si ve un pájaro se descompone. El duque dejó escapar una tos convulsa ahogada por la emoción. Cuídala bien, Gladnir, murmuró entre jadeos. Asegúrate de que esa niña coma. Esa pobre criatura solo se alimentaba con la comida que daban a los animales. Tan lamentable. Hagael trató de tranquilizarse, pero la tos volvió a sacudirle el pecho. Voy a entregarte toda la información que he recopilado hasta ahora, dijo con voz ronca. Entre los documentos mencionó a Selad de la corte de Palatín, advirtiéndole a Eric que no lo perdiera de vista, pues en los últimos meses se rumoreaba que estaba reclutando mercenarios en secreto, y a simple vista parecía reunir soldados privados para reforzar el ejército real, pero Hagael intuía algo mucho más oscuro. Ese hombre ha ido ganando poder poco a poco, acumulando mando y lealtades. No me sorprendería que un día diera un golpe y tomara el trono. Selad es exactamente el tipo de persona que apuñalaría a alguien por la espalda. A Eric frunció el ceño. Pero para que alguien sin legitimidad obtenga el apoyo del pueblo necesitaría una justificación válida, replicó, y el duque soltó una risa seca. Después de mí, ¿acaso no hay alguien más con sangre real para heredar el trono? A Eric se levantó de golpe, su voz tembló al responder. Miesa no está en condiciones de ocupar el trono. ¿Y crees que eso no aplica para mí? A Eric se quedó sin palabras. Lo cierto era que no quería volver a involucrar a Miesa en los asuntos del palacio nunca más, pero su mente, ya alterada por la revelación, se volvió un caos cuando el duque añadió con un tono más sombrío. Selad albergaba deseos impuros por la madre de tu esposa y últimamente me han llegado rumores de que pregunta insistentemente por Miesa. La voz del duque bajó un susurro. Ahora que ha crecido, se parece mucho más a su madre, y con las ambiciones que tiene y el ejército bajo su mando, no le sería difícil enfrentarse a una familia poderosa como la tuya y anular su matrimonio. A Eric lo miró con incredulidad, pero Hagael no titubeó. Si su verdadero objetivo es el trono, desposar a Miesa lo convertiría en su consorte, y gradualmente tomaría el poder a través de ella. El silencio que siguió fue insoportable, y para cuando miró la mesa, el reloj de arena ya se había vaciado. Durante 3 días consecutivos, la marquesa Gladnir había estado leyéndole a Miesa libros sobre la estructura de las principales instituciones del reino y las familias que las regían. ¿Pasamos ahora al Ministerio de Finanzas?, preguntó la marquesa, observando su propio reflejo distorsionado en la lámpara de la mesa. La muchacha no respondió, así que la marquesa cambió de tema. Lo que te sucedió en el festival de fundación hizo que mi corazón se encogiera. Ahora también eres parte de la familia Gladnir. Por eso no pienso quedarme de brazos cruzados. Su voz se volvió más cálida. Pero Miesa, tú también puedes valorarte y protegerte. Miesa la miró de reojo. La marquesa se había levantado y se acercó a la ventana, como si lo que veía fuera mucho más interesante. Miesa se incorporó ligeramente, observándola de espaldas. ¿Sabes algo?, continuó Taliesa. Cuando te miro no puedo evitar pensar en mi pequeña Rosie. Ella era una niña muy frágil y pequeña. Después de dar a luz caí gravemente enferma y cuando por fin pude levantarme del lecho, ella ya tenía 6 años. Había crecido tanto. Su voz se volvió más suave. Le costaba acercarse a mí. Me observaba desde lejos con esos grandes ojos atentos. Cuando nuestras miradas se cruzaban, ella oía, pero cada vez que hablaba, la veía escuchar esforzándose por no perder una sola palabra. Me partía el alma verla así. La marquesa se detuvo frente a la ventana, la mirada perdida en un punto invisible. Donde quiera que iba, sus ojos me seguían. No decía nada, solo miraba. Solo podía observarla también desde la distancia hasta que
Ella tomó aire lentamente. Hasta que un día me la arrebataron. Un caballero borracho, su caballo desbocado, la pisoteó frente a mí. ¿Cómo se supone que debía conservar la cordura después de eso? La marquesa apoyó una mano temblorosa sobre el vidrio helado. Gracias a Rosie adquirí un extraño hábito, sea bueno o no. Aprendí a observar los movimientos de alguien sin mirarlo directamente, dijo con una serenidad perturbadora, a través del reflejo de una copa, de una vitrina o de una ventana, por ejemplo. Observaba sus acciones para entender en qué momento su corazón empezaba a cambiar. Miesa entonces abrió los ojos de par en par, comprendiendo que la marquesa llevaba tiempo sabiendo que ella fingía. Su corazón dio un vuelco, la sangre le abandonó el rostro justo cuando Taliesa se volvió hacia ella. ¿Estás satisfecha con lo que eres ahora? Después de haber perdido toda tu infancia por culpa del rey, ¿no sientes enojo, frustración, resentimiento? No puedes vivir plenamente como tú misma y no puedo imaginar lo difícil que debió ser sentirte tan sola, tan impotente. Miesa intentó sonreír, pero la expresión se le quebró. La marquesa se acercó con una ternura inesperada y entonces la abrazó. ¿Cómo podría atreverme a juzgarte por la vida que elegiste para sobrevivir? Susurró contra su hombro. Pero Miesa, si sigues huyendo así, al final no podrás proteger nada, ni a ti, ni a quienes te importan. Si solo esperas sin moverte, lo único que encontrarás será arrepentimiento. La marquesa se apartó apenas mirándola con una mezcla de dureza y compasión. Así que está bien, ya no tienes que seguir atada a verme, ya no estás encerrada en esa jaula. El aire puede doler al principio, pero es señal de que sigues viva. Habrá momentos en los que quieras rendirte ante el miedo y la ansiedad, pero recuerda esto, sin importar lo que ocurra, Gladnir siempre será tu aliado. Somos tu hogar. Las palabras cayeron sobre Miesa como un bálsamo y una sentencia al mismo tiempo. Ten valor, Miesa. Encuentra tu coraje, dijo Taliesa con voz firme acariciándole el cabello, y por un instante el silencio fue total, hasta que Miesa finalmente separó los labios. Yo quiero dejar de tener miedo, murmuró casi sin voz. Quiero liberarme de Vermel y también quiero proteger a Gladnir. Quiero intentarlo con todas mis fuerzas. La marquesa la miró con orgullo maternal. Querida, temía no llegar a oírte decir algo así, pero tienes una voz hermosa, Miesa, una voz que no debe volver a callarse. Su sonrisa se suavizó. ¿Sabes? A veces no es la fuerza lo que salva una vida, sino la astucia. La inteligencia puede derribar muros donde las espadas fracasan. Miesa bajó la mirada. Apenas estaba empezando a entender ese mundo y ya sentía que había tanto por aprender. La marquesa la observó con una chispa de satisfacción en los ojos. Te voy a enseñar todo lo que necesitas saber. Miesa sintió que su corazón por primera vez en mucho tiempo no temblaba de miedo sino de esperanza. Tomó aire con decisión y con un hilo de voz se atrevió a pedir. Señora, ¿sería posible que me enseñara el lenguaje de señas de los Gladnir? Me gustaría aprenderlo y sorprender a Eric. La marquesa parpadeó, entre divertida y sorprendida, porque sorprender a su hijo no era tarea fácil. Después de todo, era su madre y conocía bien esa inexpresiva cara de piedra. Tan pronto como a Eric regresó, lo primero que hizo fue ir a ver a su madre para ponerla al tanto de su conversación con el gran duque Hagael. La marquesa escuchó en silencio. El rey está tomando decisiones solo por ahora, pero actualmente todos los puestos clave están ocupados por los hombres de Verme. Necesitaremos caras nuevas. A Eric nombró a varias familias, incluyendo a Salaches. ¿No dijiste que no estaba segura de él?, preguntó su madre. Planeo probar su valía, respondió a Eric, y su madre asintió antes de sugerir. Está bien. Las otras familias son lo suficientemente menores como para contactar discretamente. Escucha que tu padre conocía a alguien de la familia Laviette. El compromiso del hijo del conde se va a celebrar pronto. Habrá muchos nobles centristas presentes y eso podría ayudarnos a ganar influencia y contactos. A Eric asintió, pero antes de poder responder, el marqués Gladnir irrumpió con su habitual tono desconfiado. Bastaron unos minutos para que la discusión entre sus padres comenzara a escalar, y sabiendo que no serviría de nada intervenir, a Eric se despidió con una leve inclinación y abandonó el salón. Lo que tenía que decir ya se había dicho. Ahora solo deseaba ver a Miesa. Sin embargo, al llegar a la habitación, la encontró vacía. Revisó el taller de las sirvientas, el jardín, donde Emmerich se le colgó del cuello como un mono sin educación, pero Miesa tampoco estaba allí, y justo cuando pensaba salir a buscarla de nuevo, un guardia apareció corriendo para informarle de un asunto urgente que requería su atención inmediata. No pudo regresar a la mansión hasta pasada la tarde. Subía
a las escaleras agotado cuando escuchó una voz familiar en el piso superior. Al alzar la vista, vio a Hela saludándolo y a su lado estaba Miesa, que vestía un atuendo sencillo pero bonito, muy diferente a los otros vestidos que solía usar. Hela siguió diciendo algo, pero a Eric no alcanzó a oírla. Su atención estaba completamente fija en Miesa, quien lo miró y comenzó a mover las manos. Bienvenido a casa. Te extrañé. A Eric se quedó inmóvil por un instante. El cansancio desapareció. Solo la veía a ella comunicándose con un lenguaje de señas que hasta entonces solo lo conocían sus padres y sus caballeros. ¿En qué momento Miesa había aprendido el lenguaje de señas de la casa Clatner? No lo sabía. Y poco después, ya a solas, se enteró quién había sido la responsable de enseñarle. Su madre. A Eric no tuvo el valor de interrumpirla mientras Miesa le contaba, con una mezcla de emoción y orgullo, cómo la marquesa la había elogiado por aprender tan rápido, pero en el fondo a Eric ardía de curiosidad. ¿Cómo se había enterado su madre del secreto de Miesa? Y cuando por fin se lo preguntó, Miesa sonrió serenamente. Al parecer ya lo sabía desde hace tiempo. A Eric frunció el ceño. Su madre jamás había dado señal alguna de saberlo. Pero no solo me enseñó eso, también me enseñó a sentirme con más coraje. Las cejas de Eric se arquearon, genuinamente sorprendido, y si su madre lo hubiera visto en ese momento, quizás hasta se habría ido de espaldas. Hasta ahora, lo único que me importaba era sobrevivir, continuó Miesa con voz baja. Hacía todo lo que fuera necesario para agradar al rey, porque lo único que tenía que proteger era mi propia vida. No me importaba lo que me pasara siempre y cuando pudiera vivir un día más. Sus ojos, que antes temían mirar de frente, ahora lo sostenían con determinación. Pero ahora hay muchas cosas que quiero proteger, y para proteger algo se necesita fuerza, Eric. Él escuchó en silencio. La mirada de Miesa ya no era la misma. Entonces pensó en el gran duque Hagail, un hombre que tras perderlo todo se había abandonado al alcohol y a los recuerdos, y luego miró a Miesa, una mujer que también lo había perdido todo, pero que aún así seguía de pie, no solo respirando, sino luchando. Esa diferencia lo conmovió y sin pensarlo, la tomó del brazo y la atrajo hacia sí. Gracias, murmuró. Gracias por ser tan fuerte. Ella lo miró con sorpresa. A Eric respiró hondo antes de añadir. Y lo siento por cómo te hablé la última vez. Cuando supe la verdad sobre Tilber, no fui considerado, solo actué movido por la frustración. Entonces, ¿ya no me odias?, preguntó Miesa con un atisbo de duda, y a Eric negó lentamente. Jamás podría odiarte, cariño. La sonrisa que ella le dedicó fue tan cálida que lo desarmó por completo. Eric, ¿dónde estuviste todo este tiempo?, preguntó entonces ella. Fui a ver al gran duque Hagail, respondió con calma, agregando también sus planes para derrocar a Vermel. El silencio cayó entre ellos como una cortina de plomo. Miesa lo observó con atención, tratando de leer lo que no se decía. Entonces a Eric la tomó suavemente por los hombros, sus ojos se clavaron en los de ella, muy serios, y dijo: Miesa, esto es solo un pensamiento, pero ¿estarías interesada en ocupar el trono? Y solo así, el mundo pareció detenerse. Hela no daba crédito a lo que oía. Se llevó la mano a la frente para contener el repudio mientras a su lado Miesa masticaba un trozo de pastel y asentía con calma. Eso fue lo que dijo a Eric. Dijo que el consejero de Vermel pretende convertirme en su consorte para hacerse con el trono. Hela casi escupió veneno. ¡Ese viejo asqueroso!, salivó. ¿Cómo osa siquiera pensar en algo así? Un simple noble, qué ridículo, pero al oír el nombre del consejero, Miesa recordó las visitas de Selat al palacio de Celia y comprendió por qué su madre cambiaba de ánimo cuando él iba. Notando que Miesa se había quedado pensativa, Hela la tomó de los hombros con rabia protectora e indignación y empezó a repetir la consigna como un mantra. Escúchame bien, mi señora, ese viejo cochino es un bastardo retorcido. Por más bella que sea usted, es la señora de esta casa. ¿Cómo se atreve ese lagarto? Pero las palabras de Hela se desvanecieron desde el momento en que Miesa escuchó llamarla la mujer más bonita del reino. Aquello era un cumplido, ¿verdad? ¡Ay, maldito hijo de las 300.000! Si lo veo, lo voy a patear en los... Y mientras Hela seguía espumando por la boca con su propio veneno, Miesa la miró de ladito mientras le preguntaba: exactamente, ¿cuán bonita soy para ti, Hela? ¿Puedes explicármelo? Las únicas personas que me han dicho que soy bonita eres tú y las sirvientas. Y solo así Hela se mordió la lengua y giró para mirar a Miesa como si acabara de decir la mayor locura del mundo. ¿Acaso su marido nunca le había dicho que era la mujer más hermosa ante sus ojos? Y en ese instante el blanco de su furia cambió de dirección. Pero al notar el cambio de
de ánimo en su inocente y joven señora, Hela se arrepintió de sus impulsivas palabras, y viendo cómo Mies agachaba la cabeza, Hela le dio unas palmaditas en la espalda y murmuró con voz cariñosa: «Ay, mi pequeña señora, no se ponga así. Te casaste bien a pesar de todo. El capitán es algo bueno que tu esposo sea un hombre decente. Además, el joven maestro realmente se preocupa por ti». «¿En serio?» «Por supuesto», afirmó Hela con convicción. «Probablemente haría cualquier cosa que tú le pidas». ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. No importa cuán irrazonable sea tu petición. Él sin duda moverá mar, cielo y tierra para cumplirla. Pero para Miesa, esas palabras resonaron con un significado profundo. Las palabras tranquilizadoras de Hela le habían dado la seguridad que necesitaba. Y quizás más tarde debía preguntarle a Eric por qué no le decía cosas bonitas y por qué ya no la tocaba. A Eric despidió a los asistentes y tomó asiento, haciendo un gesto al subcomandante del marquesado de Crispin. El hombre, cuyo nombre era Tobin, inclinó la cabeza en gesto de disculpa, sobre todo por no haberse presentado antes y su descortesía de la última vez. A Eric asintió, y pronto Tobin le tendió un maletín. Dentro había lingotes de oro, equivalente a 100.000 jerez, y un documento que garantizaba que el marquesado de Crispin no cobraría tarifas a la familia Clatnier por usar el puerto de Nias durante los próximos 50 años. A Eric abrió el sobre, comprobó el contenido y asintió lentamente. Sin embargo, eso solo era apenas una quinta parte de los 500 jerez acordados, y el hecho de que el marqués no hubiera acudido en persona, ni siquiera uno de sus vasallos, sino que enviara a un simple oficial de rango medio, un plebeyo sin peso político, ya decía bastante. Raquel Crispin había tomado el control del marquesado. Supongo que los Crispin esperan barrer este asunto debajo de la alfombra, comentó a Eric con una sonrisa apenas perceptible. Tobin agitó las manos nervioso. «No, en absoluto, milord. Esta primera entrega fue organizada con premura, por eso la suma es menor, Lo pero...» entiendo. No espero que un subcomandante tenga una comprensión precisa de las finanzas de la casa a la que sirve. Lo interrumpió a Eric. Tobin tragó saliva. En realidad, milord, hay algo más. La joven Crispin me confió un mensaje personal para usted. Ella desea negociar directamente con usted, Lord Clatnier. Eso era previsible, pero lo que vino después no. «Estamos dispuestos a satisfacer cualquiera de sus demandas, incluida ella», dijo Tobin vacilando. El aire se tensó, pero el rostro de Eric se mantuvo imperturbable. Fingiré que no escuché esa última parte, replicó con voz fría. Aún así, Tobin pareció aliviado de haber transmitido su mensaje, y a Eric chasqueó la lengua para sí y pasó al siguiente punto. Nuestro territorio en Clatnier ha estado bastante ruidoso últimamente. Comenzó con un tono más relajado. La cosecha ha sido mala y cada año la situación empeora. Desde que los soldados regresaron de la guerra, mantener el orden ha sido un desafío. Imagino que el marquesado Crispin sabe que hemos estado comprando granos al marqués Getafe. Tobin asintió y a Eric continuó. Con los barcos mercantes que cruzan el puerto de Nias, muchas personas de Clatnier podrían sentirse tentadas a viajar al otro lado. Hombres jóvenes principalmente, buscando trabajo, llevando algo de armadura, quizás algún armamento. Me gustaría que hicieran de la vista gorda si por casualidad se formara un grupo de mercenarios de Clatnier en el puerto. Tobin se quedó mudo. El mensaje era claro, aunque disfrazado. «Entiendo. Saber cuántos serán quizás nos ayude a estar más preparados», dijo finalmente el joven. No serán más de 300, aseguró a Eric con calma. Y una cosa más, tengo entendido que su médico de cabecera se llama Hanfindel. Me gustaría contar con sus servicios. Y con eso, la reunión terminó. Aquella transacción no era solo un intercambio de dinero, era una jugada en el tablero político del reino, y a Eric Clatnier acababa de mover sus piezas. Taliesa quería convocar a una reunión con todos los vasallos de la casa Clatnier, una decisión que su esposo cuestionó con la brusquedad habitual. Quieres asegurarte de que nadie cuestione la sucesión de Eric, ¿verdad? Para evitar futuras disputas. Taliesa esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, y ojalá hubiera sido así de perspicaz más seguido, pensó con ironía. «Quizás debería matarlo, hacerlo ver como un accidente», pensó tentada, pero no, por ahora no podía tomar medidas drásticas. Aún quedaban asuntos que resolver, y el más importante de todos era asegurar la legitimidad de su hijo. Después de eso, su esposo dejaría de ser necesario, y cuando llegara ese día, sería mejor quitarlo del tablero por completo. Pero hasta entonces debía actuar dócilmente. Socializar con las otras damas tiene sus propias recompensas, aunque dudo que tú lo entiendas, cariño. Por cierto, ¿ya cenaste? El marqués, sorprendido por el repentino cambio de tono, parpadeó un par de veces antes de carraspear, pero Taliesa apenas lo escuchó.
escuchaba. Su mente ya estaba en otra parte, el banquete del festival de la cosecha, y si jugaba bien sus cartas, el luto reciente podría servirle de excusa para evitar ver la cara del rey, quien no podría objetar sin parecer cruel, y eso, políticamente, era un movimiento bastante útil. A Eric parpadeó sorprendido cuando Miesa le mostró un puchero tan adorable como acusador, pero lo que realmente lo desconcertó fue su pregunta, dicha con un tono inesperadamente molesto. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Él tardó un segundo en procesarlo. Días atrás ya le había explicado que debía reunirse con los representantes de Crispin para renegociar la compensación que le debían a Gladnir. Aún así, Miesa lo miró con esos ojos brillantes y ese gesto de ofensa que no le cuadraba del todo. ¿Entonces pasaste todo el día con Crispin?, preguntó inflando las mejillas. A Eric no estaba seguro, pero ¿acaso Miesa estaba celosa? Pacientemente la guió hasta la cama y comenzó a contarle todos los detalles de su conversación con Tobin, el subcomandante. Ella escuchó con atención, asintió de vez en cuando, incluso pareció interesada, pero su expresión seguía sin suavizarse. Había algo en su manera de evitar su mirada, como si no estuviera satisfecha. ¿Ocurrió algo hoy? Preguntó él con suavidad. Estás siendo inusualmente fría conmigo, cariño. No estoy siendo fría, refutó ella precisamente con un tono frío. A Eric soltó una breve risa. Entonces, ¿por qué no puedes mirarme a los ojos mientras hablas? Miesa se removió, lo empujó torpemente y murmuró que estaba cansada intentando levantarse de su regazo, pero antes de que sus pies tocaran la alfombra, a Eric la tomó de la cintura y la atrajo de nuevo, haciéndola caer de espaldas sobre la cama, con él encima. Prometimos que ya no habría secretos entre nosotros, le recordó con una sonrisa perezosa. Así que apreciaría que mi esposa me diga lo que le pasa en vez de esconderlo. Miesa se llevó las manos a la cara frustrada. Había pasado años fingiendo, reprimiendo todo detrás de una sonrisa perfecta y ahora, frente a este hombre, todo ese autocontrol simplemente se desmoronaba. ¿Por qué estás siendo tan insistente?, murmuró detrás de sus dedos. Porque me di cuenta de algo, respondió a Eric bajando el tono hasta hacerlo casi un susurro. Tener dudas entre nosotros fue más doloroso de lo que jamás imaginé, así que de ahora en adelante, si hay algo que quieras saber, planeo preguntártelo de manera muy persistente. Su mirada chispeó con picardía. Así que dime, esposa mía, ¿qué es lo que te inquieta tanto? No puedo decírtelo, es demasiado vergonzoso. A Eric arqueó una ceja. Entonces no me dejas otra opción. Y antes de que ella pudiera reaccionar, la atacó con cosquillas. Miesa chilló entre risas al instante, la risa cristalina llenó la habitación rebotando en las paredes cálida y viva. Pero a Eric no se detuvo, claro que no. Siguió rascando aquí y allá mientras exigía respuestas entre carcajadas, con Miesa ya riendo hasta las lágrimas. Finalmente, ella, entre jadeos y risas, tiró de su camisa con tanta fuerza que a Eric perdió el equilibrio y cayó sobre ella. Por un instante el mundo se detuvo entre ambos. Sus rostros quedaron tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Miesa lo miró fijamente, el rubor subiéndole hasta las orejas, y entonces, tomando el valor que había perdido desde el principio, susurró: ¿Por qué ya no me besas?, dijo ella con un hilo de voz. Y tampoco me tocas. ¿Qué? Deja de pretender que no me entiendes. Finalmente, Miesa dejó salir su voz como un dique rompiéndose. Ya sé que para las parejas dormir simplemente es una forma de consumar el matrimonio o tener herederos. Incluso también sé que es una forma de medir su amor. Las palabras salieron sin tartamudear, limpias como si hubiera estado guardándolas mucho tiempo. Y antes de que él pudiera responder, Miesa tiró muy fuerte de las solapas e intentó besarlo, pero sus labios apenas tocaron su quijada. A Eric estaba en blanco. El pobre no entendía el contexto hasta que escuchó a Miesa decir mientras lloriqueaba: Tú realmente parece que no me desearas. Y ni siquiera dices que soy bonita. A Eric se echó a reír. Por fin comprendía lo que realmente quería decir su esposa, quien se cubrió la cara avergonzada. Cariño, no me río de ti, le dijo él con ternura. Es solo que eres demasiado linda. Pero Miesa frunció el ceño molesta. Ya no quería ser solo linda, quería ser algo más. Y a Eric, al notar su disgusto, se dispuso a explicar. Cariño, en tu estado no podemos arriesgarnos a tener un hijo, y una persona con los dedos de frente no priorizaría los deseos en una situación así. Si alguien insistiera en estar contigo sabiendo que eso te pondría en riesgo, ¿te parecería bien? Miesa lo observó en silencio, sin saber qué responder. Deberías sentir rechazo por alguien así, y no es que tenga alternativa aun cuando seas mi esposa. Él suavizó el tono. Cariño, tener un hijo ahora no es urgente. Tendremos uno cuando estés sana, cuando todo sea
familia estable. Y esas tonterías sobre demostrar afecto, con eso no necesitas hacer algo así para que yo te quiera. Eric alzó la mano y le acarició el rostro. ¿Tienes idea de lo hermosa que eres? Eres hermosa, Miesa. Cualquiera que te vea lo sabría. No hay joyas, ni obras de arte o paisajes impresionantes. No hay nada en este mundo que pueda compararse a cautivante belleza. Ni siquiera te imaginas cómo una simple sonrisa tuya hace que mi corazón se acelere, o lo cautivadores que son tus ojos cuando brillan con inteligencia, o como cada día debo luchar con el impulso de tomarte en mis brazos. Pero Miesa anhelaba algo más que su toque calmante. Anhelaba la forma en que una vez la miró con ojos desesperados, abrazándola como si fuera a romperse. Anhelaba que él la deseara ferozmente, y ella, que ya había aprendido a predecir sus reacciones, lo abrazó. Quiero que lo hagamos. La mano de Eric se congeló ante su inesperada audacia, y al darse cuenta de que su enfoque directo estaba funcionando, Miesa siguió adelante descaradamente. La otra vez hiciste algo con tu boca. Quiero que lo hagas de nuevo. A Eric se frotó la cara con la mano dudando mientras consideraba su petición. ¿Qué quieres exactamente que haga? Preguntó, tratando de ganar algo de tiempo para pensar. Simplemente haz lo que hiciste antes. Todo estuvo bastante bien. Sus palabras fueron tan inocentemente explícitas que hicieron que su mente se tambaleara hasta que simplemente cedió. Y así, sus labios se encontraron despacio, luego con una urgencia que ninguno intentó disimular. Las manos buscaron sin prisa y entre murmullos y respiraciones entrecortadas, el mundo se redujo al calor, a piel contra piel, cuerpos temblando y al consuelo de saberse al fin encontrándose otra vez. Cuando el rostro de Hela se volvió casi blanco al verla, Miesa rompió el silencio con torpeza, como si quisiera despejar cualquier malentendido antes de que éste tomara forma. Fui yo quien lo pidió, él solo aceptó después de que insistí, murmuró bajando la mirada y las mejillas rojas. Hela parpadeó, claramente procesando cada palabra como si no terminara de creer lo que oía. Pero no llegaron hasta el final, ¿verdad? No, negó Miesa. Dijo que no hay posibilidad de tener un hijo por ahora. El alivio se dibujó de inmediato en el rostro de Hela, que soltó el aire retenido y volvió a parlotear nerviosa, como intentando disipar la tensión. Cuando por fin salieron de la habitación rumbo a ver a la marquesa, ambas se detuvieron en seco. Edil estaba justo afuera con los ojos muy abiertos, como si tampoco hubiera esperado encontrarlas allí. La mujer titubeó apartando la mirada. Yo solo venía a leerle un libro a la joven señora, pero olvidé traer el libro, balbuceó antes de retirarse apresuradamente, casi tropezando en su prisa por marcharse. Miesa y Hela la siguieron con la mirada y sí, la actitud de Edil había sido muy extraña. El gran salón de Gladnir estaba lleno y el rumor de las conversaciones pronto se apagó cuando la ceremonia de sucesión empezó. A Eric dejó que los juramentos se asentaran antes de hablar de nuevo. Miró a cada uno de los presentes y la solemnidad de sus palabras cortó cualquier murmullo. Sus juramentos no serán tomados a la ligera. Soy a Eric Gladnir, hijo de Amberic Gladnir. Han jurado lealtad hacia mí con confianza y devoción, y yo devolveré esa fe. Prometo en nombre de la casa Gladnir proteger este hogar con mi vida. Alzó la vista y notó los rostros curtidos, miradas calculadoras, respiraciones contenidas. Algunos se mantuvieron sentados y a Eric clavó la mirada en ellos. Supongo que los que no se han puesto en pie es porque no me reconocen como cabeza de familia. Un murmullo ácido recorrió la sala. Entonces Khalid Gladnir, su tío y hombre de mandíbula dura y una reputación de terquedad, se incorporó con gesto ofendido. Sus ojos buscaban aliados. Su voz fría fue la primera réplica abierta. Pues queremos entender esta repentina sucesión. Ninguno de nosotros fue informado por antelación. ¿Es acaso un delito tan grave preguntar que se nos expulse por hacer una consulta? Hasta me sorprende que algunos hayan jurado sin dudar. El salón se tensó. Se sabía que Khalid había criado a su hijo Emmerich para ese lugar. Pero Eric no se dejó llevar. En cambio, su expresión se endureció solo el instante necesario para responder con frialdad. Eres hábil con tus manipulaciones, Lord Khalid. Si alguna vez quisiera generar discordia, tus palabras habrían sido el primer recurso. Gracias por la lección. Pero soy el hijo legítimo del anterior marqués. No hay falta que me descalifique. Por sangre y derecho me corresponde este título. Khalid se tensó, como si la respuesta de Eric le hubiera pellizcado el trasero. Bien, supongamos que eres heredero legítimo. Entonces dime, ¿qué piensas hacer respecto a tu esposa? Esa unión preocupa más de uno, ¿sabes? ¿Acaso no comprendes que una mujer así no podrá cumplir con los deberes que implica ser dama de la casa Gladnir? Replicó mordaz y pronto el murmullo de antes se mezcló con desprecio
desprecio y temor. A Eric tuvo que tragarse la tempestad que empezaba a formarse en su interior antes de responder. El único que se opuso abiertamente a esta unión fue un médico de la casa y aún así la manipulación del palacio fue más astuta. ¿No ven que nos han tendido una trampa que puede arrastrarnos a la ruina? Incluso conspiraron con gente elegida por el propio palacio. El nombre de Crispin y las sombras de traición flotaron por unos segundos. Los murmullos bajaron de volumen avergonzados. ¿Y quién será la verdadera dama de Gladnir?, preguntó un noble con curiosidad, y Khalid tomó vuelo. ¿Acaso pretendes que todos sirvamos a una mujer que no está en pleno uso de sus facultades? ¿No les parece demasiado? A Eric dio un paso adelante, su voz ahora punzante. Miesa Gladnir es mi esposa y va a vivir con comodidad y tranquilidad. Khalid explotó argumentando que esa había sido la tontería más grande que había oído. Incluso se negó a reconocer como marquesa a alguien que se dedicaba a hacer huecos en el jardín. La sala estalló en murmullos. A Eric apretó la mandíbula, la sangre le latía en las sienes, pero no dejó que la furia lo consumiera. Tomó aire y habló con la autoridad de quien pone todo en juego. Nos encontramos al borde de un conflicto que puede destruirnos. Prometo que fuera de la retirada del reconocimiento feudal, no los perseguiré con castigos indiscriminados, pero si entre ustedes hay quienes no confían en mi juicio ni en mis decisiones, regresen a sus territorios. Su voz subió un tono más. Mis caballeros y yo permaneceremos. Lucharemos hasta el final por nuestra tierra, por Gladnir. Un silencio tenso se extendió. Algunos se miraron entre sí, otros se recogieron las capas con gesto decidido. Khalid respiró hondo y estrechó los labios. A Eric avanzó un paso más, mirando a la asamblea. Solo les pido que mediten una cosa. Aquellos de ustedes que decidan partir ahora serán recordados por siempre como traidores cobardes. Su voz, baja pero firme, quedó como último sello en la sala. La nueva carga sobre sus hombros todavía pesaba, aunque intentaba disimularlo. A Eric se acercó despacio, como si temiera perturbar la calma de Miesa. Nada cambiará incluso si ahora soy el cabeza de la casa. No tienes por qué sentir presión por nada de esto. Ese momento llegará más adelante. Sus ojos se suavizaron al mirarla, como si todo lo anterior, las tensiones, los desafíos, las amenazas, no existieran mientras la tuviera frente a él. Cuando seas capaz de pararte ante todos como tu verdadero yo, entonces caminaremos juntos lado a lado, como la administradora principal del hogar y de nuestras tierras. Miesa bajó la mirada como si no le gustara verse ingenua. ¿Y qué significa ser administradora? La marquesa, que llevaba años sosteniendo ese rol como si fuera parte de su piel, intervino con aplomo. La administradora del hogar gestiona el patrimonio, recibe invitados, asiste a reuniones sociales, incluso según sus capacidades determina el prestigio de la familia. La mayor parte implica enfrentar al mundo y a la gente. La mujer entonces se inclinó ligeramente. ¿Te interesa, Miesa? El silencio se estiró. Miesa apoyó las manos sobre su regazo como si buscara aferrarse a algo para no perderse. Yo nunca he hecho una presentación oficial. Tú, en cambio, ya te convertiste en cabeza de la casa, Eric, y yo sigo sin poder hacer nada por ti. Ni siquiera puedo presentarme ante la gente con normalidad. Si al menos pudiera mostrarme como una persona completa, podría ser tu pareja en las ceremonias oficiales. A Eric lo observó como si deseara protegerla de cada mirada del mundo. Por ahora, solo concéntrate en lo que tienes delante, paso a paso. No hay prisa, y créeme, puedes hacer cosas mucho más grandes que cumplir un papel social. La marquesa levantó una ceja. Tenía que admitirlo, era sorprendente ver a su hijo ser capaz de hacer tantas expresiones, pero ¿quién era ella para juzgarlo? Ella estaba igual. Entonces, una idea surgió. Creo que tengo la solución perfecta. Miesa y a Eric miraron a Taliesa con diferentes expresiones, uno con curiosidad y el otro intrigado. Entonces, como si hablara de algo obvio y sencillo, la marquesa soltó: ¿qué tal si vas conmigo a un evento social fingiendo ser otra persona? A Eric casi se levanta de un salto. Su madre tenía que estar bromeando. Miesa, por otro lado, por primera vez en mucho tiempo sintió algo distinto del miedo. Fue curiosidad y un ligero temblor de expectación. Pero madre, eso es demasiado peligroso. No hay razón para asumir ese riesgo, replicó a Eric, pero su madre no estuvo nada de acuerdo. Sí la hay. Miesa necesita aprender a enfrentarse al mundo, por más que la guiemos aquí. Hay cosas que solo se pueden aprender entre la gente. A Eric apretó la mandíbula
mandíbula. Por supuesto que su madre tenía razón, pero aún así, ¿es correcto involucrarle en algo así? ¿Y por qué no? Miesa irá disfrazada, así que no habrá ningún riesgo. el aire quedó suspendido. A Eric miró entre las dos mujeres de su vida. Su esposa tenía un brillo en la mirada, su madre lucía demasiado tranquila. Y él... él respiró hondo, porque esas dos mujeres tan distintas y al mismo tiempo tan peligrosamente sincronizadas iban a hacer algo totalmente descabellado. Y Dios lo ayudara y su corazón de pollo lo soportara. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.